Bien, hola a mis estudiantes de primero medio. Hoy día vamos a hablar sobre los procesos de industrialización y sus consecuencias, lo que se conoce como revolución industrial. Pero como vamos a hacerlo en forma de una pincelada muy pequeña, ¿cierto? Para poder seguir avanzando, voy a dar una pequeña explicación de lo que ocurría en el mundo a principios del siglo XX. Recuerdan ustedes que en capítulos anteriores hemos hablado sobre la cuestión social, la industrialización de la economía del salitre en Chile, hemos hablado de los problemas laborales, hemos hablado de los problemas sociales, hemos hablado de las migraciones campo-ciudad y los problemas que provocaron en Chile, pero también esto está marcado dentro de un contexto internacional, y en el contexto internacional esto se conoce con el nombre de revolución industrial, o lo que hemos llamado los procesos de industrialización y sus consecuencias. El objetivo de día es que vamos a caracterizar el proceso de industrialización a partir de las transformaciones en la producción y en la organización de las fuerzas de trabajo. Y la circulación de bienes, materias primas, y vinculando con la idea de el progreso, que es lo que vamos después a trabajar en las siguientes clases, ¿cierto? Con la mentalidad burguesa, cómo fue cambiando el sistema capitalista en el mundo y en Chile, ¿cierto? Para poder entender también, el objetivo es poder entender lo que está ocurriendo en nuestro país. Y aquí es lo que este profesor siempre anhela de ustedes, de que podamos ser personas críticas y que podamos mirar, visualizar nuestro país y podamos tener una opinión con respecto a las situaciones, las cosas que están ocurriendo en él. Bien, y la habilidad, como siempre, va a ser la habilidad de explicar. Vámonos primero. ¿Qué es lo que es la revolución industrial? Es una gran pregunta. Es complejo explicar lo que es la revolución industrial en 20 minutos, en 15 20 minutos, pero lo que sí les puedo decir es que lo primero lo que hay que hacer para poder analizar un término es que podamos separarlo. Y la revolución implica un cambio, e industrial implica un cambio en la forma de producción de la economía mundial. Ya esto lo tenemos que haber visto en algún momento cuando hablamos de los antecedentes de las revoluciones, principalmente de las revoluciones francesas. Porque acuérdense que a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se dio un proceso paralelo entre las revoluciones políticas y las revoluciones económicas, con el ascenso de la burguesía al poder, que finalmente se logró con la Revolución Francesa. Y de ahí en adelante comienza una serie de cambios o transformaciones que tienen que ver con la expansión de la economía. Bien, vamos a ver algunos elementos sobre la revolución industrial. ¿Qué es lo que es la revolución industrial? Es un cambio en las formas de producción, de que se pasa desde la forma de producción artesanal a una forma de producción más bien en masa. Y también está relacionado con la incorporación de tecnología, porque podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la revolución industrial también es una revolución tecnológica, como la que ocurrió en el mundo en 1995 con la creación de Internet, ¿cierto? Y que nos tiene ahora todos conectados a través de las redes sociales y del uso de las tecnologías OTICs. Bien, vamos a hablar sobre un poco el primer punto, que tiene que ver con la expansión de la economía. Hasta un poco antes de la revolución industrial, que comenzó, que los historiadores la separan entre primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial y cuarta revolución industrial, pero nosotros vamos a ver las dos primeras, que son las del siglo XVII, XVIII, XIX. Primero podemos decir que para poder entender esto de la revolución industrial, hay que entender de cómo se manifestaba, cómo se entendía la expansión agrícola, cómo se entendía la agricultura. Hasta el 1750 aproximadamente, la agricultura seguía siendo una agricultura de tipo artesanal. ¿Qué quiere decir eso? De que la base de la economía de la mayoría de los países europeos, del 100% de los países europeos, era la agricultura.
y el 90% de la población se dedicaba a la agricultura, mientras que el otro 10% era una población que era bastante ociosa, que vivía de los impuestos y que vivía de las rentas, que eran los nobles y los reyes, que era poco lo que trabajaban, ¿cierto? Así que más bien explotaban al resto de las personas y vivían de la renta de los impuestos. Entonces la agricultura era una agricultura que no había avanzado nada o poco desde la edad medieval. Era una agricultura atrasada en donde no se habían incorporado tecnología. Era más bien artesanal. Los nobles, que eran los grandes dueños de estos territorios, no les interesaba aumentar la producción, no les interesaba incorporar tecnología. ¿Por qué? Porque que los nobles, que eran los grandes dueños de estas tierras, se las entregaban en arriendo a los campesinos. Y los campesinos trabajaban para poder pagar los grandes impuestos que le pedía el clero, que le pedía la nobleza, pero no habían grandes mejoras, no les interesaban invertir. Por lo tanto, era una economía agrícola bastante retrasada, que no servía para el comercio internacional porque no se producía en grandes cantidades. Entonces, principalmente la agricultura o los excedentes, o más bien los productos agrícolas, se vendían en ferias y mercados internos. Pensemos en Francia, pensemos en Inglaterra, ¿cierto? Estos países mantenían una economía interna. O en Inglaterra, que fue el país, hablemos de Inglaterra, que fue el país que inició la revolución industrial, que fueron los que generaron estos cambios. Pero el resto de los países mantenían un mercado interno. Bien, entonces, en esta época comenzó una expansión agrícola. ¿De qué forma comenzó la expansión agrícola? Se realizaron ciertos cambios, como por ejemplo se comenzó a incorporar tecnología a la agricultura. Se comenzó a cerrar los campos, los grandes campos, ¿cierto? Que eran campos comunales, comunes a todas las personas que vivían. Por ejemplo, en la época medieval, el señor feudal era dueño de prácticamente todo, ¿cierto? Pero no estaba nada cerrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Europa durante el siglo XVIII, XVII, previo a la Revolución Francesa? Comienzan a acercarse los campos, lo que se conoce como enclosure, y comienzan a incorporar tecnologías como abono, se inventan y arados más tirados por animales, se incorporan tecnologías, por ejemplo, para abrir la tierra, se comienza a observar la naturaleza de cómo mejorar la producción. Entonces, hay distintos cambios. ¿Eso qué hizo? Que aumentara la producción agrícola. Entonces ahí, con el aumento de la producción agrícola, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a dinamizarse el comercio. ¿Ya? Muy bien. También tenemos otro elemento que tiene que ver con la mentalidad, la nueva mentalidad. Ya ustedes podrán sacar conclusiones de que antes de la revolución industrial la mentalidad de los grandes nobles, ¿cierto? Era solamente vivir de las rentas. Vivir de la renta y de los impuestos. En cambio, comienza a surgir en esta época una nueva mentalidad que viene desde la época medieval. Si ustedes se recuerdan, mis queridos estudiantes de primero medio, cuando hablamos en séptimo, en octavo, quizás pudimos haber hablado de eso, hablamos de la burguesía. Dijimos que los burgueses eran aquellos individuos, personas que vivían en las ciudades medievales y que se llamaban burgos, por eso se les dice burgueses. Y estos burgueses se comenzaron a dedicar a la agricultura y al comercio. Entonces se dedicaban al comercio y vendían sus productos. Bueno, eso era bastante penado por la ley, porque durante la época medieval la usura, el crédito no eran bien vistos, pero esta burguesía comenzó a dedicarse a la banca, comenzaron a entregar créditos, comenzaron a acumular capital, acumular dinero. Entonces con el tiempo se dedicaron al comercio y estos burgueses con el tiempo también quisieron adquirir poderes políticos. Y esos poderes políticos no los tenían porque, como vimos en años anteriores, pertenecían al grupo social que estaba en la base de la economía, en la base de la sociedad. Por lo tanto no tenían derechos políticos. ¿Quiénes eran los que tenían derechos políticos? Eran los de arriba, los nobles. Entonces, pero en esta época, un poco amparado en esa mentalidad medieval,
que tenían los burgueses, comenzó a generarse esta nueva mentalidad. ¿Y esta nueva mentalidad qué significaba? Era invertir. Invertir, generar dinero, generar ganancias, ¿cierto? Y podemos estar en presencia ya en 1730 aproximadamente en el principio de lo que se conoce como el sistema capitalista. ¿Qué es lo que es el sistema capitalista? Lo vamos a trabajar en las tutorías para poder tener temas para trabajar ahí. Pero es básicamente el sistema económico que rige el mundo actual, donde se separa a las personas en clases sociales, clase alta, clase media, clase baja, de acuerdo a la cantidad de recursos que se tenía. En cambio, antes de la revolución industrial, las personas se organizaban de acuerdo a los privilegios que tenían. Por un lado estaba el clero y la nobleza, que eran los más privilegiados, y por el otro lado estaban los campesinos y los burgueses, que no tenían ningún tipo de privilegio. Pero en esta época comienza esta nueva mentalidad burguesa de invertir, de exportar, de mejorar los medios de transporte, de adquirir poder político. Bien, también podemos decir de que uno de los cambios para poder entender la revolución industrial tiene que ver con la evolución de la población inglesa entre 1730 y 1800. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentó la población porque baja la natalidad. Entonces, aquí hay un círculo virtuoso. Y este círculo virtuoso, si ustedes miran el mapa, se podrán dar cuenta que hay una relación directa entre la tasa de natalidad, la población y la tasa de mortalidad. Es decir, ¿cuándo comienza a aumentar? ¿En qué año comienza a aumentar la natalidad? Aproximadamente, la población, perdón, comienza a aumentar, si ustedes ven el mapa, en forma abrupta a partir de 1760, 1770, comienza en puntillismo a bajar la tasa de mortalidad, que era la cantidad de muertes. Entonces, como baja la natalidad y como baja la mortalidad y la natalidad se mantiene más o menos estable, ¿qué ocurre con la población? Comienza a aumentar. Esto tiene un tremendo impacto en la economía. ¿Por qué? Porque van a haber más personas para poder comprar los productos, consumir productos. Y como ya dijimos anteriormente que la base de la economía de los países anterior a la Revolución Francesa era la producción agraria, obviamente esta producción agraria va a tener un mercado de quien consumir. Por lo tanto, existe una relación directa entre economía y evolución de la población. Porque una de las cosas que no hemos dicho es que la primera revolución industrial se genera en Inglaterra, porque en Inglaterra se dieron las condiciones poblacionales, es decir, aumentó la población, aumentó la producción y se generó una nueva mentalidad para poder generar estos cambios desde una economía artesanal agraria a una economía masiva industrial. ¿Bien? Bien, sigamos. Estaba viendo cuánto tiempo me quedaba. Bueno, llevamos 13 minutos. Bien, existen dos grandes revoluciones industriales. La primera, la revolución industrial que se generó en Inglaterra, y la segunda revolución industrial que se generó en el resto de los países. Esa es la diferencia. La primera revolución, la primera R, la segunda R, hablemos más cortito. La primera R será entre 1760 y 1830 aproximadamente en Inglaterra, y la segunda entre 1870 y 1914, que coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial, porque todo está relacionado. ¿Cómo podemos relacionar la Revolución Francesa con la Primera Guerra Mundial? Tiene que ver con esto. La Revolución Francesa se generó porque los burgueses quisieron alcanzar el poder político. Lo alcanzaron. Se desarrolló la Revolución Industrial, que vino inmediatamente después. Y esta Revolución Industrial provocó la competencia entre los países porque hubo un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad derivó inevitablemente en que los países compitieran entre ellos, hasta que en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Que ojalá alcancemos a terminar con ese contenido tan interesante. Si no, lo guardamos para el otro año. Total, tenemos tiempo. Bien, veamos, la fuente de energía de la primera revolución, primera R, Inglaterra, segunda R, Europa. La fuente de energía de la primera revolución industrial es el carbón y el vapor de agua. Entonces, para poder desarrollar esta industria, o sea, esta fuente de energía, fue necesario desarrollar algunos inventos. Como por ejemplo, algunos inventos como los que aparecen ahí abajo, las tejedoras, la hiladora, la máquina a vapor, el ferrocarril.
que fueron inventos que marcaron y hicieron cambiar la forma de producción de la economía inglesa. Entonces, por un lado, tenemos que la fuente de energía de la primera R es el carbón, el vapor de agua, ¿cierto? Y los principales sectores económicos son el algodón, la metalurgia, los metales y los medios de transporte como el barco y el ferrocarril. La área de expansión, bueno, se expandió desde Inglaterra a Europa, principalmente Inglaterra, y después a países como Francia y Bélgica, y fuera de Europa, que también comenzó la revolución industrial en Estados Unidos y Japón. Me dieron ganas de estornudar. Coronavirus. En cambio, una de las principales características que tiene esta primera revolución industrial es que hay innovación técnica. ¿Qué significa innovar? Significa inventar. Y mecanización. ¿Qué quiere decir mecanización? Significa que se inventan maquinarias que reemplazan al ser humano. Por ejemplo, pensemos en los automóviles, que bueno, es parte de la segunda revolución industrial. Pero por ejemplo, en un telar. Antes una persona, una familia, desarrollaba ropa. Entonces hacía chaleco. Entonces otro chaleco lo hacía con las manos, tejiendo. En cambio, cuando hablamos de mecanización, hablamos de que se inventan máquinas, mecanización de mecánica, se inventan máquinas para que reemplace el trabajo manual que hacían hombres y mujeres y lo hagan las máquinas. Bien, los agentes eran técnicos experimentados, es decir, hay personas que se comenzaron a especializar, aparecen los ingenieros, aparecen los técnicos, cosas que en el pasado no existían. Pero sí, como comenzó a especializarse la economía y como la industria comenzó a ser tan variada, ¿cierto? Era necesario que si se inventaba una máquina de vapor, por ejemplo, alguien la supiera hacer y la supiera mantener. ¿Quiénes eran la mano de obra? Eran trabajadores no organizados. Eran personas que se llegaban a las ciudades, ¿cierto? Y a través de la migración campo-ciudad y comenzaban a trabajar en esta industria. ¿Y cuáles son las innovaciones que se desarrollaron en la primera revolución industrial? Tejedoras, hiladoras, mecánicas, máquinas de vapor y ferrocarriles. Bastante interesante esta primera revolución industrial. Que vamos como loro, pero es que no tenemos más tiempo. En un tiempo normal esto lo hubiésemos visto en un mes. Bien, en la segunda revolución industrial, las fuentes de energía son la electricidad y el petróleo. Ya cambia la cosa. Esto se parece un poco más a nuestra realidad actual. Los principales sectores son el acero y la industria química, principalmente los fertilizantes. Industria química, después 1914, Primera Guerra Mundial, inicio de la guerra química. Bien interesante todo tiene una causa en esto de las revoluciones industriales. La bomba atómica también tiene su origen acá. Las áreas de expansión de la segunda R son las potencias mundiales. Ya se genera una competencia entre todos y están los Estados Unidos, Alemania, que ya se había unificado, pero no hablamos de Alemania anteriormente porque Alemania se unifica a fines del siglo XIX. Y también Inglaterra. Esas van a ser las tremendas potencias mundiales. Por lo tanto, una de las causas de la Primera Guerra Mundial es si se fijan, rivalidad entre estos países. Las tendencias son la aplicación científica y la automatización. ¿Cuál es la diferencia entre mecanización y automatización? Se lo voy a dejar para que lo descubra. No, así se lo tengo que explicar porque si no quedaría cojo ahí la explicación, pues chiquillas. Y chiquillos. La diferencia entre automatización y mecanización es que la mecanización son máquinas que son guiadas por seres humanos. En cambio, la automatización significa de que son máquinas que en principio son prendidas por los seres humanos, pero que funcionan solas. Por ejemplo, el armado de un automóvil. Esa es la diferencia. Mecanización, el hombre controla, o la mujer, y la automatización, solo el hombre enciende o apaga, y la mujer también. Agentes científicos. Comienza el desarrollo científico de la química, de la biología, de la física, sobre todo de la química.
Y lo primero que se me viene a la cabeza son los fertilizantes para poder aumentar la producción. Acá en esta época comienza, por ejemplo, la química del caucho, la química de los alimentos, en fin. Está todo presente. Así que más respeto con los químicos, sobre todo con la profesora de química. La mano de obra son los trabajadores organizados en sindicatos. ¿Cuál es la diferencia entre la mano de obra de la primera R con la segunda R? Es que la primera R la gente iba a trabajar nomás. En cambio, en la segunda había una conciencia. Ya dijimos que el movimiento obrero que hemos trabajado anteriormente comenzó a ver que las condiciones laborales en que ellos trabajaban eran muy malas. Por lo tanto, comenzaron a organizar, dijeron, nosotros tenemos fuerza, nosotros somos la masa. Se comenzaron a dar cuenta de que si ellos se organizaban y paraban las empresas, ¿cierto? Las empresas no producían. Entonces eso le provocó mucha muerte al movimiento obrero al principio, pero se lograron algunos cambios como los que ya hemos estudiado anteriormente, como las leyes laborales en Chile, que en el mundo también se fueron mucho antes. Estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial ya se habían desarrollado estos grandes avances en leyes laborales. En Chile a partir del 1910 en adelante. Bien, y las innovaciones técnicas, como para terminar, el dínamo, electricidad, el motor de explosión, automóviles, industrias, el teléfono, no había WhatsApp, pero habían cosas, el automóvil, no como los de ahora que tienen GPS, pero habían, el primer accidente automovilístico en el mundo, una persona que murió, que lo atropellaron a 27 km por hora. Nada. Uno anda en bicicleta a esa velocidad. Aparecen los aviones al último, la telegrafía sin hilos y la radio. Busquen la historia de Nikola Tesla, el más grande de los ingenieros del mundo mundial. Más que Thomas Alva Edison. Ahí hay la historia interesante, si es que lo que le gusta leer un poco más, la historia es interesante entre lo que hizo Thomas Alva Edison y lo que hizo Nikola Tesla. Grande Nikola Tesla. Bien, entonces ahí podemos ver las diferencias que existen entre la primera revolución industrial y la segunda. Bien. Hasta ahí nomás el impacto de la economía. Lo vamos a dejar nombrado, pero lo vamos a trabajar la próxima semana. Es la producción en serie. Vamos a explicar el concepto de producción en serie. Vamos a trabajar la acumulación de capital y las entidades bancarias. Y qué es lo que es el capitalismo y cómo surge. Paz y amor. Nos vemos en clases. Próxima semana revisamos los diagnósticos. Adiós.